arma de enfrentamiento. Durante el gobierno tripartito se estableció una ley plurilingüística que decidió que a partir del 2022 los chavales empezasen a estudiar en valenciano obligatoriamente en el 25% de la mayor parte del tiempo de las asignaturas. El modelo intenta imitar el catalán y a lo largo de los años llegar efectivamente a que las personas estudien el castellano como lengua adjunta y como lengua vehicular tengan el valenciano. Esto ha cambiado mucho la sociedad valenciana en el sentido de que ha desatado una guerra que antes no estaba con el asunto de la lengua, que era ajeno a los enfrentamientos internos de los valencianos. Vamos a ver qué está ocurriendo, porque en estos momentos se ha puesto en marcha una consulta donde 570.000 familias van a votar, y están votando, de hecho, porque la cosa empezó el pasado 25 de febrero y se extiende hasta el martes que viene, hasta el 4 de marzo, en qué lengua quieren la educación de sus hijos, si tiene que tener más peso el castellano o el valenciano. Se trata, en definitiva, de determinar qué lengua base van a tener los jóvenes de infantil, primaria y secundaria el próximo curso. Lo ha explicado en los micrófonos de COPE Valencia el consejero de Educación, José Antonio Rovira. No tenemos ese corte, lo lamento, pero vamos a exponer ambas posturas para ver cuáles son los argumentos de cada una de ellas. Hay padres que están a favor de la consulta. Sí, ahora tenemos el corte de COPE Valencia del consejero de Educación, José Antonio Rovira. Lo que queremos es pasar de un modelo de imposición del valenciano o catalán, como ellos muchas veces le llaman, a un modelo de convivencia entre las dos lenguas. Un modelo de convivencia donde, ya digo, los padres eligen, en los primeros años de lectoescritura, eligen más carga de una lengua o de otra, y a partir de tercero de primaria hasta que acaben ya su etapa de bachiller o lo que sea, digamos, ya se monta un modelo equilibrado donde habrá enseñanza en las dos lenguas, y queremos que los jóvenes salgan sabiendo las dos lenguas. Vamos a ver qué nos dicen los padres. Son los que votan, insisto, hasta el próximo 4 de marzo, martes, que deciden entre el uso de la lengua valenciana de forma mayoritaria o el castellano. Asun Núñez, vamos a hablar con dos madres con ambas posturas, es madre de un niño que está en sexto de primaria en un colegio de Elche y va a votar porque el castellano tenga más peso. Asun, buenos días. Hola, buenos días, Cristina. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia a lo largo de la legislatura anterior que habéis vivido en las aulas? Bueno, pues nosotros escolarizamos a nuestro hijo en castellano y durante 7 años se vio obligado a llevar la mayoría de asignaturas en valenciano. Eso le ha costado un esfuerzo añadido para poder entender conocimientos y adquirir todas las competencias de cada asignaturas. Y bueno, pues nosotros lo que creemos es que cada niño estudia mejor y aprende mejor en su lengua materna. Como madre es lo que pienso, y también como colaboradora de la asociación Hablamos Español, en la que nos hemos apoyado durante todo este tiempo. Se nos dice a los padres que los niños aprenden el español en la calle, pero no es cierto. La gramática, el vocabulario, la ortografía se enseña en los centros educativos. Hombre, eso de que la lengua se aprende en la calle ciertamente es muy precario. ¿Hasta qué punto esta batalla sobre el valenciano estaba presente en la sociedad? Pues anteriormente no estaba presente. Existía la doble línea, aunque había asignaturas según evolucionaban los cursos donde se introducía más el valenciano, y los niños convivían con las dos lenguas. De hecho, el sistema para poder elegir mejor cómo quieres que tu hijo aprenda la educación es marcar desde la matrícula si quieres que estudie en valenciano, si quieres que estudie en castellano, o incluso se daba la posibilidad de poder decir quiero este colegio, pero me da igual la línea en la que mi hijo estudie. Con lo cual los padres teníamos esa libertad plena de poder elegir lo que queríamos para nuestros hijos. Hemos visto alguna polémica porque el gobierno local ha quitado propaganda y pancartas en los colegios en los que se abogaba por el valenciano. ¿Habéis notado algún tipo de incursión política en esta consulta?
Totalmente. Nosotros estamos viviendo la consulta con bastante incertidumbre, con mucha preocupación, porque se nos está influenciando a votar valenciano. Salen niños de las aulas con dibujos pintados de vota sí al valencià, diciéndole a sus madres, mamá, por favor, no me cambies de clase, que me van a cambiar de amiguitos. Cuando realmente lo que tenemos que pensar es en cómo estudian mejor nuestros hijos y cómo adquieren conocimientos. Los grupos los mueven cada 2 años, precisamente por motivos pedagógicos de que tengan más relación con diferentes niños, y ahora se está usando ese argumento para decir que los niños no cambien de clase. Y luego hay un montón de campañas publicitarias que están organizando asociaciones catalanistas subvencionadas con dinero público de Cataluña y otro tipo de AMPAs, asociaciones, donde se dan charlas informando a las familias de que votar castellano te va a traer una serie de consecuencias, que tus hijos el día de mañana van a necesitar mucho el valenciano, que igual caen en clases donde luego va a haber muchas necesidades. No sé, entonces está haciendo que muchas familias se planteen, en muchos casos, que por una asignatura o dos, porque realmente los centros también nos han informado que ellos harán lo que puedan con las aulas que tienen y los recursos y docentes que tienen, a lo mejor a partir de tercero de primaria, como has explicado en la introducción, se equilibran las dos lenguas. Entonces, la diferencia de que tu hijo vaya a valenciano o vaya a castellano es solamente una asignatura, en muchos casos las matemáticas. Y eso está haciendo que la gente no vote con libertad de lo que quiere, no se está votando la lengua, se están votando las circunstancias. Tampoco se garantizan cuántas aulas van a salir. Te comento mi caso, ¿no? Mi caso, somos 2 centros de primaria, un concertado, que vamos a salir de sexto de primaria a primero de la ESO. Pues nosotros no sabemos de esas 5 aulas que se forman en primero de la ESO, si van a salir 3, si van a salir 2, si van a salir 4, si va a salir una, con lo cual eso te genera a ti una incertidumbre de decir, ¿realmente puedo mover a mi hijo por una asignatura sin saber cómo va a caer? No sé, la consulta está bien porque la ley ha querido mejorar algunos aspectos, pero en otros sigue generando mucha incertidumbre a las familias. Igual se tenía que haber hecho un consenso primero, haber concertado con los centros qué se podía hacer, sondear primero y desde luego lo que nunca va a dar problema son las líneas puras, como defendía la Asociación Hablamos Español, una línea en valenciano con la asignatura de castellano y una línea en castellano con la asignatura de valenciano, y cada uno que escolarice a sus hijos donde crea que mejor estudien o en su lengua de preferencia. Al final los padres lo que queremos es que nuestros hijos estén lo mejor posible. Saludamos hasta ahora a Alexandra Usó, que a su vez es presidenta de la Asociación Escola Valenciana. Alejandra, buenos días. Alexandra, perdone. Alexandra. Hola, buen día, Cristina. Buen día, Alexandra. ¿Se dice valenciano o se dice catalán? Perdone, aquí hablamos valenciano. Muy bien. ¿Cuál era la situación durante esta anterior legislatura en el caso de las escuelas? Pues en la anterior legislatura, bueno, la actual, el decreto de plurilingüe actual, el que garantizaba es que en los centros educativos que están subvencionados con dinero público había un porcentaje de asignaturas que se estudiaba en valencià del 25%. Sí, eso es lo que hemos comentado, que fue el decreto de plurilingüismo que introdujo... El actual, hasta ahora. Sí, el que introdujo el gobierno anterior y que está vigente hasta que el referendo establezca qué es lo que los padres quieren. ¿Ustedes por qué se oponen al referendo? Mira, nos oponemos porque aquí en este territorio hay 2 lenguas oficiales. Si queremos que el alumnado acabe su escolaridad de ESO hasta la ESO conociendo las 2 lenguas, necesita estudiarlo desde el inicio. ¿De acuerdo? Para nosotros es importante. Nuestra entidad está en contra totalmente de la votación, porque pensamos que las administraciones públicas están para tener políticas lingüísticas que defiendan, por ejemplo, lenguas minorizadas como la nuestra, que su uso ha bajado en los últimos años, su uso social, todo y conocerlo, todo y que el alumnado y mucha parte de la sociedad lo conoce, el uso social en la calle ha bajado de un 23% a un 19%. Por tanto, nosotros nos oponemos a esta consulta, que no es un referéndum, porque, como decía la persona que has entrevistado anteriormente, no garantiza que la votación de los padres sea el que sus hijos luego estén estudiando el curso siguiente. ¿Por qué?
porque no va a aumentar el número de profesorado en los centros, por tanto, va a ser difícil respetar el porcentaje de la elección. Hay una cosa que yo no entiendo. Si los padres, como nos explicaba antes Asun, quieren que su hijo estudie en la lengua materna y resulta ser esta el castellano y que aprendan el valenciano como lengua ad later, ¿por qué os oponéis? Vale, nos oponemos porque el sistema de líneas anterior no garantizaba lo que ya he dicho, que en acabar la escolaridad los niños conocieran, fueran competentes metalingüísticamente las dos lenguas. Ya, pero por ejemplo, imagínate con el tráfico que tiene Valencia, que es una región súper próspera, donde las empresas van y vienen, donde, por ejemplo, yo puedo ir a Valencia, etcétera. A mí no me interesa en absoluto que mis hijos aprendan valencià. Te quiero decir que pasado mañana puedo estar en Lugo y al otro en Andalucía. Cristina, te voy a decir una frase que estaba leyendo del director del Instituto Cervantes sobre la consulta de la lengua, ahora mismo, esta mañana. Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, dice: es peligroso para la convivencia ofender la lengua materna. El planteamiento que tú me has hecho de que yo paso por Valencia, no necesito que mis hijos aprendan valenciano, para eso tienes la exención. Actualmente existe, no ha dejado de existir nunca. Si tú eres una familia que estás de paso, no necesitas examinarte las pruebas importantes como la EBAU y tal de valenciano. Pero si tú eres una persona con algún sentido de social, en el sentido de que tú llegas a un territorio que tiene una manera diferente de funcionar, una cultura propia y una lengua propia, es rico, es enriquecedor aprender esa lengua. Pero quiero decirte algo importante. En el sistema, en esta ley que aparte tiene, ¿cómo te diría?, la poca vergüenza de llamar de libertad educativa cuando no lo es, tiene dos peligros. Uno, poner a los padres en la posición de votar sobre contenidos que son los pedagogos y los docentes quien preparan los currículums, y luego crear lo que está creando un malestar social que aquí no existía, hace años que no existía. ¿De acuerdo? Porque he escuchado a Asun, y yo coincido en Asun en varias cosas, pero una cosa que ha dicho Asun, y es muy importante, es que dice también en el corte de voz que habéis puesto del conseller, que a medida que los niños crecen es más difícil aprender una segunda lengua. Si tú estás inmerso en una sociedad bilingüe, con un bilingüismo natural, aprovecharlo es una cosa buena. ¿Por qué? Porque los niños que están en contacto desde edades primerencas, que llamamos aquí, con más de una lengua, y esta lengua le permite luego relacionarse con amigos, en la calle, esa persona ya crece con una flexibilidad metalingüística que no tienen los monolingües. Claro, pero la propuesta que planteáis ya generó el enfrentamiento en la anterior legislatura del tripartito. No es cierto que se haya producido en estos meses. Quiero decir... No es cierto eso que dices. Que no hubo... No hubo conflicto, no hubo. En aquel momento se produjo un conflicto, pero no era específicamente por la lengua, era por una cuestión de la concertada. Y la concertada salió a la calle por el tema del plurilingüismo, pero el conflicto no era el que hay ahora en la calle. Asun está con nosotros, Asun Núñez, y contaba lo contrario. No sé qué dice Asun. Yo me parece haber percibido en los medios que de repente se está generando la misma batalla que en Cataluña, no sé. Correcto, en Cataluña ya empezó así, creando crispación entre las personas que somos hablantes de una lengua y la otra, cuando nosotros lo que defendemos es que los niños se escolaricen en lengua materna, cada uno en la que crea que aprende mejor los conocimientos sus hijos. Nosotros no estamos en contra del valenciano en ningún momento. Yo quiero que mi hijo aprenda valenciano. Lo que no quiero es que mi hijo pierda el dominio pleno de la lengua española en contenidos por aprender el valenciano. La asignatura de valenciano la va a dar durante toda su formación académica, va a aprender el valenciano, pero quiero que mi hijo pueda estudiar y trabajar en cualquier comunidad autónoma y en cualquier país. Con el español llegará donde él quiera con un dominio pleno de todo el vocabulario, gramática y ortografía. Y además aprenderá el valenciano.
Para mí, lo que los niños sean bilingües, no todos los niños tienen las mismas capacidades. Hay niños que en su propia lengua les cuesta mucho estudiar matemáticas o física y química. ¿Por qué les vamos a complicar todavía más enseñándoles a estudiar una lengua? Estudiar, por ejemplo, física y química en valenciano cuando ellos no tienen esa lengua como propia. Y la Comunidad Valenciana tiene 2 lenguas, efectivamente, pero los derechos son de los hablantes. Y sobre todo, por promocionar las lenguas, no por promocionar las lenguas se le puede imponer a un alumno a estudiar determinadas asignaturas en la lengua que dice la Administración. ¿Por qué? Los niños son niños, hay que facilitarles la adquisición de conocimientos. Y los padres lo que queremos es esa tranquilidad de saber que el día de mañana nuestros hijos están formados académicamente y además en la lengua que hemos decidido que tengan de su uso normal. Y eso no significa que ellos no quieran aprender más valenciano. Si en un futuro ellos quieren cambiar y cambiarse al otro sistema y estudiar íntegramente en valenciano, ¿por qué no pueden hacerlo también? Alexandra, ¿tú qué opinas? Vale, mira, el dominio pleno del castellano, incluso antes, cuando existían las líneas, lo tenían los niños, ¿vale? Porque realmente la sociedad, los canales de televisión, las plataformas, el 99% está todo en castellano. Bueno, Alexandra, pero ahí hay, perdóname un segundo, una... Sí, pero... Me has cortado ya 3 veces, por favor. Vale. No te he cortado. Sí, me has cortado. El dominio pleno existe, ¿vale? El castellano te lo puedo asegurar. Tengo hijos, han estudiado en línea, que el dominio pleno existe del castellano. Pero los niños que han estado en línea también tienen dominio de nuestra lengua. ¿Qué decís? No les va a servir si se van al resto de España. Bueno, es un argumento un poquito débil para mí. Pero luego digo otra cosa. Los científicos, la gente universitaria sociolingüística y sabe sociolingüística de la Universidad de Valencia, hace años que nos ha dicho que para que un niño aprenda una lengua, una segunda lengua, necesita más de un 50% de contacto con esta lengua. Claro, pero Alexandra... Sí, déjame acabar, acabo ya, no te preocupes. Y luego lo que quiero decirle a Asun y a la sociedad en general, que aunque elija valenciano, su hijo no va a acabar de aprender castellano, porque el contacto máximo que tendrá las asignaturas será del 65%. Y es cierto que dice Asun, hay niños que tienen dificultades, pero el problema es entender y aprender, yo le digo aprender en mayúsculas, ya no sea una lengua, eso crea dificultades a un alumno. Eso no es cierto. Yo lo que digo es que la gente puede ser bilingüe al inglés, puede ser bilingüe al francés. Pero no vivimos en Inglaterra. Vivimos en el mundo universal, donde el inglés es la lengua de tráfico. De tal manera que imponer el bilingüismo exclusivamente o al menos obligatoriamente en el valenciano y el español plantea por lo menos un problema con la libertad, Alexandra. La gente tendrá que elegir. No estoy de acuerdo, pero tu visión es una visión desde Madrid, donde no tenéis la riqueza cultural que tenemos algunas autonomías del Estado español. Pues son los criterios de 2 de las madres que concurren a este referendo que concluirá el 4 de marzo y que pregunta sobre la lengua en que han de estudiar los niños valencianos. Son Asun Núñez y Alexandra Usó, a las que agradecemos enormemente su presencia esta mañana.